Hola, queridos amigos. Hoy en el estudio Alatra TV tenemos al estimado Igor Mikhailovich Danilov Saludos. y Shana. Hola. Igor Mikhailovich, es muy gratificante que el tema de la sociedad creativa esté ganando una enorme popularidad en todo el mundo y la construcción de la sociedad creativa hoy es más relevante que nunca. Así que nuestros televidentes que pertenecen en diferentes religiones, Islam, cristianismo, así como religiones orientales, plantearon un tema muy interesante que la idea de una sociedad creativa está absolutamente en línea con lo que los verdaderos profetas y Jesucristo hablaron. Después de todo, todos ellos trajeron a este mundo el verdadero conocimiento y los valores eternos. Llamaron al amor, amor a Dios, amor al prójimo, abogaron por la paz y la igualdad en todo el mundo y enseñaron cómo un ser humano tiene que vivir Y no tanto en el solo un aspecto ser humano, espiritual como sino toda social. la humanidad. Sí, El punto es que la verdad es una sola. Y todos los profetas dijeron lo mismo. No podían decir cosas diferentes. Es solo que los profetas vinieron a diferentes pueblos, en diferentes tiempos. Por lo tanto, era algo diferente, por los tiempos y por los pueblos. Pero en esencia, todo es lo mismo. Y hablaron, precisamente, de esa verdad universal, que es común para todos, sí. para toda la humanidad. Por eso es todo lo mismo. Nuestros espectadores también notaron que, en efecto, los profetas hablaban de la sociedad ideal, de la sociedad creativa, de ese ideal en las relaciones al que nuestra familia humana común debería llegar. Al que deberíamos haber llegado hace mucho tiempo. Ujú. Ellos también lo notaron. Podemos decir que la conversación de hoy fue iniciada por las propias personas que, en realidad, se hicieron esta pregunta. Después de todo, ya hace tiempo que fue traído este conocimiento sobre la sociedad ideal, sobre la sociedad creativa, pero ¿por qué esta sociedad todavía no existe y cuál es la razón? Es muy importante entender qué errores se cometieron en el pasado para no cometerlos en el presente. Hubo un solo error: la transformación del verdadero conocimiento a un formato consumista Ujú. de varias organizaciones. ¿Quién hizo eso? Nosotros mismos, amigos. Hicimos todo, desafortunadamente. Y continuamos haciendo y apoyando todo esto. ¿Quién tiene la culpa de que los profetas vinieran, trajeran la verdad, pero nosotros aún vivamos en el formato de consumo? ¿Quién tiene la culpa? Todos nosotros, amigos. Tenemos la culpa. Este es nuestro mundo. Vivimos aquí y somos responsables de ello. Por lo tanto, no hay nadie a quien culpar, ni a los sacerdotes, ni a los políticos. Nadie tiene la culpa, porque son seres humanos, igual que nosotros. Así que todos nosotros, cada uno de nosotros, somos esos mismos transformadores de la verdad en el satanismo consumista. Y esto es realmente así. ¿Saben qué es lo gracioso? Que en todos los tiempos, los profetas supieron al traer esta verdad que sería distorsionada. ¿No es así? Sí. Todos hablaron de los últimos tiempos Ujú, y de la última oportunidad para toda la ujú, humanidad. Me refiero a los verdaderos profetas. ujú. Por cierto, esto también es interesante, Igor Mikhailovich, porque mientras me preparaba para la conversación de hoy, también planteé este tema sobre lo que dijeron los profetas acerca del fin de los tiempos y lo que es realmente sorprendente es que entendían que la verdad sería Por igualmente supuesto, distorsionada, pero aún así continuaron trayéndola al mundo. ¿Puedo leer en voz alta un detalle? puedes, por supuesto. Ujú. Mientras lo buscas, aclararé. Los profetas venían en todos los tiempos y traían este conocimiento, sabiendo que todo se distorsionaría y sería usurpado por un pequeño grupo de personas para complacer ambiciones personales, el egoísmo, el orgullo y la trivial avaricia humana. Pero aún así lo traían. ¿Por qué? Porque, siendo los profetas, siendo los mensajeros del Señor Dios mismo, entendían perfectamente bien que incluso aquellos transformadores de la verdad dejarían esas semillas de la verdad que ellos trajeron. Y esas semillas seguirán siendo como bálsamo para las heridas de quienes buscan a Dios. De todas formas, seguirán siendo las estrellas guía en el cielo para el viajero que ha empezado el camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque sin esas semillas es imposible construir una organización que la gente seguiría durante siglos. Así que esas semillas aún permanecen. Y precisamente por esas semillas, para los que realmente aman a Dios,
Para los que realmente lo anhelan, venían los profetas. Por supuesto, se sentían tristes, porque sabían que todo lo que decían sería distorsionado por la mente humana. Pero también es gratificante que supieran que habría una renovación del conocimiento. Por supuesto, Y si venían, era porque había alguien por sin quien duda, venir. Así que hay por el una bien de la oportunidad. gente, por el bien de toda la humanidad. De lo contrario, no existiríamos hace mucho tiempo. Solo miren cómo se degrada la humanidad. Si miramos, fue precisamente en el periodo previo al advenimiento de los grandes profetas que la humanidad siempre caía al límite. Ujú. Siempre hubo momentos más críticos, cuando Tanto crisis morales tanto las como generales morales en como todo el todas, mundo. sí, hubo un declive Ujú. muy significativo, el declive de la Sí. esencia humana, así Ujú. como la dominación de la parte animal. Precisamente por eso venían, incluso por su presencia, detenían o contenían estos procesos. Sí, Por lo tanto, se sacrificaron por la humanidad. ¿Qué significa sacrificaron? Bueno, mucha gente solo... Explicaré un poco. Muchos de nuestros espectadores no entenderían lo que significa venir aquí desde el mundo de Dios. No tengo una asociación con la que podamos comparar para que corresponda. Bueno, digamos que está más allá de nuestra comprensión. Imagínense que ustedes están viviendo felizmente. Son jóvenes y saludables. Todo está bien y es maravilloso. Están en un mundo maravilloso. Y tienen que ir donde hay dolor, sufrimiento, literalmente bajar al infierno para salvar al menos a una persona. Así que los profetas venían exactamente por el bien de aquellos que podían ser salvados, aunque hablaban de cómo toda la humanidad podría ser salvada, pero nosotros, la gente, en realidad no los escuchamos. Ese es el problema. Demuestra que el Shaitán es demasiado fuerte en todos nosotros. El Shaitán está en todos, y es verdad. Así que, si volvemos a lo que dijo Jesús antes de irse y lo que dijo el profeta antes de partir, Jesús dijo, y yo les rogaré al Padre y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Vendrá y denunciará al mundo sobre el pecado y la verdad y sobre el juicio. En los hadices encontramos lo que el profeta dijo. Llegará un momento para mi pueblo en el que no quedará nada del Corán excepto su forma exterior y nada del Islam excepto su nombre. Las mezquitas estarán llenas de gente, pero estarán vacías de la guía correcta. Los líderes religiosos Fukasa en ese día serán los líderes religiosos más malvados bajo los cielos. La sedición y la disensión saldrán de ellos y a ellos regresará. Sin embargo, antes de la última hora, el imán Mahdi vendrá. Mahdi viene a restablecer el sentido perdido de santidad. Primero restablecerá el Islam a su pureza e integridad originales. Las otras religiones, también abandonadas y desfiguradas, serán igualmente restablecidas en su verdad y pureza original por Mahdi. No por Mahdi, sino por el poder de Alá mismo. Mahdi es un mensajero. Nadie tiene poder excepto Alá. ¿No es así? Así es. Pero toda la purificación tiene que ser hecha por la gente misma. Todo depende de ellos. En cuanto a lo que dijo el más grande entre las personas, indica que él era verdadero y el último profeta. Él sabía lo que vendría. Imaginen, mis amigos, lo difícil que fue para él. Es difícil, realmente difícil para alguien tan solo imaginarlo. Él sentía y sabía. Sabía todas estas mentiras humanas. Sabía sobre todas las tentaciones del Shaitán. Sabía lo destructivo que era. Y sabía lo que le sucedería al Corán. Dio su vida por entregar el Corán a la gente. ¿No es así? Y sabía, realmente sabía, que aquellos que se llamarán a sí mismos musulmanes y alabarán su nombre, mentirán, porque en realidad servirán a su Shaitán, pero no a Alá.
mencionarán su nombre y realizarán rituales, pero no serán musulmanes. Imaginen lo difícil que fue para él. Les diré lo siguiente. Imaginen que toda su vida siembran, por ejemplo, trigo, en un pedregal, sabiendo con seguridad que solo brotarán unas pocas espigas. Sin embargo, trabajan de la mañana a la noche, arrastrando piedras y regando todo el campo con la esperanza de que al menos una semilla brote en alguna parte, al menos en algún lugar. Y él era el más grande profeta y conocía la verdad. Para ser honesto, es difícil hablar de esto, pero ya que se ha planteado este tema, hablemos también de los débiles que somos en realidad. No porque el diablo sea fuerte, no, es porque somos débiles, porque hemos intercambiado el amor por una ilusión. Esto es cierto. Nosotros como personas traicionamos a nuestros profetas. ¿Por qué? Porque no los escuchamos. Hemos olvidado lo que dijeron. Empezamos a escuchar a los que nos convienen, a las personas iguales que nosotros, porque hablan de lo que es aceptable para nosotros, lo que resuena en nosotros, pero no es el amor de Dios ni del alma el que resuena dentro de nosotros, sino que es el Shaitán. Eso nos emociona y nos complace, y escuchamos a la gente que habla en nombre de nuestros profetas, aunque no tienen ningún derecho a ello. Intentan interpretar sus palabras, distorsionando la esencia y la verdad. Sustituyen conceptos y nosotros los escuchamos. Nosotros creamos esto. Algunas personas ciertamente dirán, claro, estos son malos sacerdotes, no son buenas personas. No, amigos, son como nosotros, y nosotros los creamos, los escuchamos. Ellos siguen hablando y hablando durante cientos de años solo porque los escuchamos. ¿No tengo razón? Me refiero a los que distorsionan la verdad para su propia complacencia. Sin embargo, haré una simple pregunta. ¿Quién es más importante? Respóndanse a ustedes mismos. ¿Quién es más elevado? ¿El profeta? ¿El mensajero de Alá mismo? ¿O una persona que se enorgullece tanto de su shaitán que se posiciona casi igual, o igual, en comparación con el más grande entre la gente, el mejor entre la gente, el propio profeta? ¿Es eso cierto? ¿Y es así en todas las religiones? Desafortunadamente. Pero es cierto. Sin embargo, por otro lado, la religión es una organización, y la organización debe cuidarse a sí misma. Es muy chocante observar cuando, para justificar sus viles actos, las guerras, varias crisis en la sociedad y los conflictos, la gente busca en las Sagradas Escrituras esa coartada religiosa para sus sucias Para sus acciones, obras. sí, y encuentra Y algunas ciertamente las manipulaciones con encuentra, las Sagradas porque Escrituras. las Sagradas Ujú. Escrituras, lo diré una vez más, las Sagradas Escrituras fueron escritas por personas, escritas por gente como ellas, como aquellas que buscan Ujú. una excusa para su inutilidad e inhumanidad. ¿Por qué? Porque la misma gente que escribió e insertó distorsiones, y esta misma suciedad allí, la suciedad no es de un Ujú. humano, sino de la bestia, la peor parte de un humano. Insertaron esto para justificar su actitud inhumana hacia otras personas. ¿No es así? Pero, ¿son ellos los culpables? Son solo gente, La y son responsabilidad. iguales que Ujú. nosotros. Simplemente no amaban a Dios y no siguieron las palabras del profeta. Esas personas que lo distorsionaron todo y los que los transgiversaron para complacerse a sí mismos, los que hicieron del verdadero conocimiento solo una herramienta de control sobre la gente, una herramienta para el enriquecimiento y la satisfacción de su propio egoísmo y orgullo. Ujú.
Y nosotros escuchamos esto y guardamos silencio. Después de todo, somos nosotros los que permitimos eso, ¿no es así? Miren cuántas contradicciones contundentes hay en lo que dijeron los profetas y nosotros lo permitimos. ¿Por qué? Porque los que escribieron las Sagradas Escrituras dicen que es de Dios. Amigos míos, de Dios solo proviene lo que dijo el profeta. ¿O me equivoco? ¿Escribió el profeta aunque sea una sola palabra? ¿Y cuántas veces las Sagradas Escrituras que fueron escritas, enfatizo, por personas, fueron editadas y alteradas, enmendadas e interpretadas por la gente? ¿Las escribieron para la gente? ¿Las escribieron con el mismo propósito con el que los profetas nos dieron la verdad? No, no para ese propósito. Las escribieron para que existiera una organización, y luego ellos mismos dividieron estas organizaciones. Nosotros mismos las dividimos, mientras que ellos, siendo personas, solo querían almohadas suaves, un baño caliente para que los exaltemos y los miremos con admiración, como al propio profeta, porque lo hacían simplemente asumiendo que la gente es ignorante y no entiende nada. Sin embargo, ¿somos realmente sabios? No, somos estúpidos. Después de todo, cada uno de nosotros entiende y sabe esto hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿cuán infieles somos a nuestros profetas si permitimos que esto suceda? ¿No tengo razón? Si no tengo razón, entonces el mundo no tiene ninguna oportunidad. ¿No es así? Bueno, sí. Si la verdad no es correcta, entonces Hemos llegado al lugar equivocado, como humanidad. Sí, no hemos llegado a ninguna parte, a ningún lugar. Sin embargo, nosotros, como humanidad, debemos llegar a algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Esto es de lo que hablaron los profetas. Hablaron de una paz maravillosa. Hablaron del amor y la hermandad. ¿No es así? sí, ¿Cuál de los profetas nos legó la noción de poder? ¿Qué profeta dijo que una persona gobernaría sobre ustedes y ustedes le obedecerían? Nómbreme a esos profetas y esas palabras. No hubo tal cosa, porque en el mundo espiritual todos son iguales, y este mundo debe ser como el mundo espiritual, si somos espirituales y si amamos a Dios. En el amor no hay poder, en el amor hay igualdad, en el amor hay amor, amigos míos. Y esto es verdad, esto es lo que calienta desde el interior. ¿Cómo se puede tener poder sobre quien amas? De ninguna manera puedes. Solo puedes amar, mientras que el poder viene del Saitán. El diablo sí tiene una jerarquía. Entonces, ¿por qué hemos construido sobre las palabras de los profetas, sobre la mayor verdad, una jerarquía de poder? ¿Por qué? Una simple pregunta. Es porque no amamos a Dios y porque tenemos miedo de Satanás. Ese es el problema. Sin embargo, nos consideramos personas religiosas, personas dedicadas a Dios. Creemos que lo somos, pero en realidad somos traidores a Dios y esclavos de Satanás, porque ningún profeta dijo que ustedes son esclavos de Dios. ¿No es así? Jesús dijo que si guardáis mis mandamientos ya no os llamo siervos, ya no os llamo esclavos porque ya sois amigos. ¿Qué quería decir con eso? Ujú. Una persona solo puede ser esclava de Satanás. Sin embargo, será amiga del Hijo de Dios, amiga de Dios, cuando ame a Dios y esté con Él. ¿Hay diferencia? Entonces, ¿por qué lo leemos diferente? ¿Por qué escuchamos otra cosa de los sacerdotes? ¿Quién habla con sus bocas?
Si continuamos sobre Jesucristo, de hecho, Él habló sobre este amor y cuando le preguntaron cuál de los mandamientos era el más grande, dijo, ama a tu Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo Y es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es así notable que es, le pidieran a Jesús que nombrara un mandamiento, pero Él nombra dos, porque para Él el amor al prójimo y el amor a Dios son es la inseparables. misma cosa. Ujú. Déjeme explicarle. Si una persona realmente ama a Dios con todo su corazón y sirve a Dios y no sirve a Satán, entonces ya es parte del mundo espiritual. ¿Y cómo no amarlo? O amarlo menos que a Dios, si es parte suya. Si amamos a alguien, lo amamos. Lo amamos como es. ¿Podemos amar a una persona y no amar a su mano izquierda? Una simple pregunta. No, la amamos completamente. Es lo mismo en este caso. Amén incluso a sus ¿Y enemigos. cómo puedes no amar a tu Ujú. enemigo si es un ser humano? Después de todo, es el Shaitán quien nos divide y nos hace enemigos. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene un alma, y el alma en cada uno de nosotros es parte del mundo espiritual. Sí, porque ¿O no es así así? es. También me gustaría añadir que en el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas, era condenada también la maldad y la inmoralidad. Y lo más importante era amar a todos los seres vivos. Es decir, si era infringido este mandamiento, la ley del amor por todos los seres vivos, entonces a tal persona le esperaba el castigo más Así severo. que hoy en día observamos que el mundo consumista está dividido entre los aliados y los enemigos, y tanto en el zoroastrismo como en el cristianismo, exactamente. Jesucristo enseñó que no debe haber concepto de aliado o enemigo. No, Él por dijo, un supuesto que no. mandamiento nuevo os doy, que os améis Y unos a eso es otros. Y todo. todos piensan, ¿qué hay de nuevo en esto? Porque antes, en el Antiguo Testamento, el amor al prójimo significaba el amor a un compatriota, a alguien que tiene la misma afiliación religiosa que tú, mientras que aquí es la llamada al amor. A Sí, a todos. todas las personas en Porque efecto. todas las personas son una gran Ujú, familia. Eso es cierto. Y cuando estamos divididos, por ejemplo, divididos en el cristianismo, ujú. divididos en el islam, así como en otras religiones, dentro de una religión estamos divididos. Díganme, amigos míos, si, no importa, tomemos el cristianismo. Amamos a Jesucristo, lo consideramos el Hijo de Dios y le rezamos. O le rezamos a los sumos sacerdotes que se interponen entre Jesucristo y nosotros. ¿A quién le rezamos y a quién servimos? La conferencia Ujú, Sociedad Creativa, Juntos Podemos, sí. se llevó a cabo y se mostró una foto allí. Ujú, Yo la recuerdo. Creo que la mostraremos ahora. ujú. Entonces, amigos, como han visto por ustedes mismos y por el título, ¿acaso Él vino aquí para esto? ¿Vino Jesucristo aquí para que alguien se apartara de Él y de los demás y se sentara con hermosas túnicas en tronos de oro para gobernar sobre ustedes? Gobierna sobre ti. ¿Quién tiene poder sobre la gente? Una simple pregunta. ¿Quién tiene realmente poder en este mundo? Ujú. ¿Qué dijo el mismo Jesucristo sobre ello? ¿O cuándo las Sagradas Mm. Escrituras mencionan el poder? Entonces Jesús dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes. Todo es cierto. Nadie debería ser superior o inferior. Entre las personas, todos deberían ser iguales. No debería haber poder entre las personas, porque solo Satanás tiene poder en este mundo. Recuerden eso y no aspiren al poder, porque su aspiración al poder es una obediencia voluntaria a Satanás. ¿Quieres ser esclavo de Satanás? ¿Quieres serlo? Entonces luche por el poder sobre otras personas.
tendrá poder, pero entregará su vida por ello. ¿Vale la pena? Piensen en ello, mis amigos. Y esto no es una broma. Después de todo, se dijo que la misión humana es la libertad. Estamos llamados a la libertad, hermanos. Permaneced firmes en la libertad que Cristo Sin os dio. embargo, ¿qué es la libertad dada por el propio Jesucristo? Es la vida, es el amor, porque la vida y el amor son una misma cosa. La vida no puede ser sin el amor, y el amor tampoco puede ser sin la vida. Esto es cierto. En general, ¿cuál fue la actitud de Cristo? Que Evitó el poder y se alejó de él. sí. Y nunca ninguno de los profetas habría asumido la carga del poder. ¿Por qué? Porque les explicaré. En este mundo hay un príncipe y su nombre es el diablo. El poder, lo que llamamos poder, le pertenece a él. Así que cuando nos esforzamos por tener poder sobre los demás, cuando construimos una jerarquía, nos guiamos precisamente por su voluntad y no por la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿qué dijeron los profetas? Amaos los unos a los otros, y nadie será superior o inferior. ¿No es así? Hablaron de la igualdad. Dijeron la simple verdad, que era clara para todos, y era sencilla. Es realmente simple, y es maravillosa, porque es el camino más simple y directo a la vida. Pero al diablo le gusta complicarlo todo. Después de todo, de hecho, esta jerarquía no existía Y no ni en los puede tiempos de existir. los discípulos de Jesús ni en los tiempos de Mahoma. Empecemos con el hecho de que incluso en los tiempos de los discípulos de Jesús y durante su vida, algunas personas todavía luchaban por estar más cerca de él. Esos eran los que no escuchaban sus palabras, los que en realidad no podían deshacerse de sus demonios en la cabeza, del poder de su shaitán. Sin embargo, estaban al lado de Jesucristo, no porque sintieran amor, simplemente veían cómo la gente le amaba, pero no lo entendían y pensaban que era simplemente una persona que hablaba bien. Así que si hubiesen aprendido a hablar bien y a hacerlo así, también serían amados así. Eran simplemente personas superficiales, pero llenas de odio demoníaco hacia todo. E incluso entre aquellos que fueron llamados apóstoles y amigos más cercanos, eran simplemente personas que estaban al lado del propio Jesucristo. Por lo tanto, debemos pensar en nuestra debilidad y erradicarla en nosotros mismos, porque incluso aquellos que estaban cerca lo traicionaban. Haré una simple pregunta. El Judas, ¿qué traicionó? ¿Es un apóstol o no? Bueno, sí. Pero era un amigo cercano. De hecho, besó al propio Jesucristo. Aquí está la respuesta para ustedes, la debilidad humana. Sin embargo, ¿no sabía Jesús quién lo traicionaría, quién explotaría su nombre y quién traería grandes discordias? Él lo sabía todo, pero lo asumió, aceptó el sacrificio y fue por todo. Lo hizo por nosotros, por el bien de nuestro futuro. Sin embargo, ¿qué hicimos entonces con su enseñanza? En lugar de amor, trajimos sangre y sufrimientos. Robamos a los pobres en su nombre. ¿No es así? Es así. Pero al mismo tiempo, esas semillas de la verdad dieron vida, vida eterna a mucha gente. Y por el bien de esos pocos, Jesús sufrió. Acabo de recordar una escena muy brutal en el Evangelio sobre un matrimonio, el marido Ananías y su esposa Zafira. Quizás esta escena es tan cruel porque la gente dice, ¿cómo puede suceder tal cosa? Es un hecho inesperado y totalmente impactante que en el Evangelio Dios les quite la Nunca. vida.
porque contradice totalmente lo que se dice sobre Dios en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Y aquí observamos que el matrimonio, que vendió su propiedad y trajo una parte de ese dinero a los pies de los apóstoles, son privados de la vida porque ocultaron una parte del valor de lo que habían vendido supuestamente. Mintieron al Espíritu Santo y que Dios castiga a la pareja de esa manera, matándolos matándolos. por sus propiedades que habían Ujú. vendido, pero no dieron todo el dinero a los que se llamaban A los pies de los apóstoles. apóstoles, sí. ¿Realmente lo llevaron a los pies de los apóstoles? ¿Llevaron el dinero de la propiedad vendida a los pies de los verdaderos seguidores de Jesucristo? Una simple pregunta. ¿A quién se lo dieron? A Pedro. ¿A los seguidores de quién? ¿De Jesucristo? Después de todo, en ninguna parte se dice que Cristo haya mencionado eso. Al lado de Jesucristo hubo quienes lo amaron, quienes lo traicionaron y también quienes explotaron su nombre. ¿No es así? Una simple pregunta. ¿Dios ha matado a alguien? No. Dios da la vida y da una oportunidad, mientras que es el diablo quien mata. Para ser honesto, ni siquiera el diablo mata a nadie. Somos nosotros los que nos matamos. Nosotros elegimos vivir o morir. Somos los únicos que tenemos derecho a decidir. Nadie más lo tiene. Esto es cierto. Mientras que este ejemplo muestra precisamente la esencia de la transformación de la verdad en un formato consumista. Dígame, ¿haría algo así un verdadero seguidor de Jesucristo? ¿El que lo amó y el que se impregnó de sus palabras? No. Aunque este es un ejemplo clásico de gente codiciosa, realmente codiciosa de la propiedad ajena, que cree que todo el mundo se lo debe porque se han nombrado a sí mismos mediadores. Perdónenme, esto es una sinomía ordinaria. El hecho de asemejarse al Señor Dios con una avaricia shaitánica exorbitante. Esta codicia es tan fuerte en ellos que incluyeron esto en las Sagradas Escrituras solo para que la gente comprendiera que todos deberían vender todo y llevar todas sus propiedades a los sacerdotes, ponerlas a sus pies, besarles las manos y los pies y rogarles que lleven a la gente al cielo. Díganme, ¿cómo puede una persona a la que el diablo controla, y es el diablo quien controla la codicia, o me equivoco? Bien, ¿cómo puede un individuo codicioso, desvergonzado e inhumano, por decirlo suavemente, incluso mostrar un camino hacia el cielo a alguien si él mismo se encuentra en el infierno desde hace mucho tiempo? ¿Es esto posible? ¿Cómo puede un muerto llevar a alguien a la vida? ¿Y saben qué? Sí, lo entiendo. Mis palabras pueden herir a alguien, pero no quiero ofender a nadie, de ninguna manera. No se trata de ofender los puntos de vista religiosos de la gente o de cualquier otra cosa. Solo digo la verdad. Estoy diciendo la verdad sobre cómo somos en realidad. Nosotros, la gente, y todo nuestro problema, toda nuestra inhumanidad se debe solo al hecho de que queremos parecer y no ser. Jugamos a la religión, jugamos a la vida, pero no vivimos. Decimos que amamos a Dios, pero solo lo recordamos cuando es ventajoso para nosotros. ¿No tengo razón? ¿Pero lo amamos? No. Amamos el dinero, nos amamos a nosotros mismos. De hecho, casi no amamos a nadie. Así es nuestro mundo. Y debemos cambiar algo si queremos y somos capaces de hacerlo. Y una cosa más, lo más aterrador. Lo más aterrador es que traicionamos a Dios siempre y en todas partes. Eso es cierto. Y no hay nadie más repugnante que un traidor. Eso es cierto. ¿Aman a los traidores? El enemigo es el enemigo, siempre está alejado. Y hay algo que amar de él, y hay algo que aprender, aunque solo sea porque es un enemigo, si es digno.
Mientras que alguien a quien consideramos un amigo, que nos besa solo para traicionarnos, esto es vil, es muy aborrecible, es repugnante. Y, por desgracia, casi todos nosotros somos así. Visitamos lugares sagrados y templos. Juramos lealtad a Dios. ¿No es así? Tomemos un ejemplo sencillo. Esas personas que ahora viven, que tienen una gran responsabilidad por toda la humanidad, realizan el Hajj e incluso habiendo visitado la cueva donde el propio profeta escuchó por primera vez la verdad de Jibrail, juraron en esta cueva. Juraron a Alá, juraron lealtad al profeta, juraron devoción y su disposición a servirle. Sin embargo, cuando Alá, a través de sus mensajeros, se dirigió a ellos con una misión simple, muy simple, se olvidaron los juramentos. Así que eso es lo que somos, gente. Y esos son lo que se consideraban muy, muy amantes de Dios y muy devotos del profeta. Una simple pregunta. ¿El profeta extenderá la mano a ellos y recordará sus nombres ante Alá? Por un lado, la gente parecía preocuparse por lo que era momentáneo, por ellos mismos, pero ¿realmente se preocupaban No, por ellos mismos? todo es muy simple. Cuando una persona está en un lugar sagrado, especialmente cuando realiza el Hajj, está prohibido pensar en cosas malas allí. Piensan en Dios. Los propios lugares le inspiran y las personas dejan de ser piedras. Empiezan a sentir. Este sentimiento despierta en ellos la verdad, el amor y la comprensión. Y realmente juran sinceramente a Alá en su amor. Juran al más grande de los profetas su devoción. Pero una vez que se van, vuelven a casa, empiezan su trabajo habitual, el Shaitán toma el poder sobre ellos nuevamente. Olvidan que es necesario tomar el ejemplo no de un ser humano, sino de su profeta. Uno debe actuar como el propio profeta. Uno debe escuchar exclusivamente al propio profeta, pero no a las personas que se nombraron a sí mismas. Después de todo, somos nosotros, la gente, quienes lo apoyamos en esto. Un simple ejemplo. Cuando el más grande de los profetas se acostaba cada día, ¿qué le pedía a Alá? ¿Lo sabes? Sin embargo, muchos musulmanes no lo saben. ¿Puedes imaginarlo? Después de todo, él hablaba de esto muchas veces al día. Y sus últimos pensamientos, cuando se estaba durmiendo, eran estos mismos pensamientos. ¿Sabes cuáles? Dime si lo sabes. Primero pidió el perdón de su pecado, pidió que lo librara de los shaitanes, que lo ayudara a deshacerse del shaitán. Librarlo de su shaitán y sacarlo de su poder, del poder del shaitán. Bueno, ¿no es así? ¿Y llevarlo a dónde? A una alta sociedad. Así es. Y le pidió a Alá que lo llevara a la alta sociedad. Pero, ¿qué se entiende por alta sociedad? Es el mundo de los ángeles. Esta alta sociedad es el mundo de Alá. Y no esta alta sociedad que ha sido formada aquí por aquellos que están lejos de la alta sociedad y sus profetas. Al diablo le gusta distorsionar y reflejar todo, pero lo refleja todo en espejos negros, los espejos negros de la muerte, y no de la vida. Ese es el punto. Por lo tanto, resulta que cada persona tiene esta aspiración de convertirse en parte de la alta sociedad y Del mundo del mundo espiritual. espiritual. Sí,
Cada alma anhela ir al hogar, y cada persona desde su nacimiento siente que existe el mundo espiritual. Daré un simple ejemplo. Cada persona, incluso si nace ciega, cuando sale de la sombra al sol, siente el sol. ¿No es así? Lo siente. Pero por más que le digamos y le expliquemos cómo es el sol y qué es, si se le da de nuevo la vista, no reconocerá el sol, porque no lo ha visto. Pero si cierra los ojos, sabrá dónde está el sol. Ese es el punto. Los ojos pertenecen a Shaitán, y todo lo que el Shaitán nos muestra aquí no siempre es la verdad. Sin embargo, lo que sentimos es siempre la verdad. Lo que la gente nos dice no siempre es así en realidad, pero lo que los profetas nos dicen siempre es así. Ese es el punto. Igor Mikhailovich, hablando sin sustituir conceptos, ¿es posible una alta sociedad en la Tierra? Sí, y debemos esforzarnos para que toda nuestra humanidad sea una alta sociedad en este planeta. Y esto es posible. ¿No es eso lo que los profetas querían? Una simple pregunta. ¿No es eso lo que pidieron, que nos amáramos los unos a los otros, que fuéramos iguales? ¿No era la sociedad creativa de la que hablaban la que debería llevarnos a la sociedad ideal? ¿No decían que deberíamos vivir aquí según las leyes del mundo de Dios, que deberíamos vivir aquí en el amor, sin odio, en la alegría, sin pena, en la honestidad, sin mentiras? ¿Vivimos así? ¿Y quién tiene la culpa? ¿Shaitán? Shaitán solo susurra en nuestras cabezas, pero somos nosotros los que hacemos esto. Shaitán no tiene ni lengua ni manos, solo puede susurrar y hacerlo solo en nuestras cabezas. Entonces, ¿quién es Shaitán si no nosotros? Pero, por otro lado, ¿quiénes son las manos de ese mismo Espíritu Santo sino nosotros? Nuestras manos. Podemos construir y podemos destruir, y somos nosotros los que decidimos quiénes debemos ser y cómo debe ser el mundo. ¿No es así, amigos? En el Corán en realidad se dice que Shaitán es impotente, que solo asusta o infunde alguna esperanza. O, por ejemplo, habla e intimida a la gente con la pobreza para que hagan cosas viles. Sin embargo, ¿qué dijo el propio profeta sobre la pobreza? Dijo: no temo que estéis en la pobreza vosotros, sino que temo que se os dé la riqueza del mundo, tal como se les dio a los que os precedieron, y que compitierais por esta como ellos compitieron, y que os arruine Por como los supuesto. arruinó a ellos. Así que precisamente debido a la competencia... No es la pobreza lo que da miedo, es la inhumanidad y el odio lo que da miedo. Todo lo que es de Shaitán es todo terrible. Si apoyamos eso, es nuestra elección. Sí, se nos ha impuesto durante mucho tiempo que precisamente este modelo de comportamiento, vivir según los principios por los que sobrevive el más fuerte, sobrevive el más adaptado, No, que es el motor de la evolución. no. La práctica demuestra que incluso en las situaciones más duras, severas y desastrosas, sobreviven los más motivados, pero no los físicamente fuertes y los más sanos. No. Los que sobreviven son los que tienen propósito de vida. Esos sí sobreviven. Es una motivación interna. Lo mismo ocurre en nuestro caso. Amigos, si tenemos una motivación interna para convertirnos en aquellos que nuestros profetas le dirán a nuestro Dios que son humanos, si queremos estar al lado de nuestros profetas, pero no al lado de los shaitans o sacerdotes, si realmente queremos estar al lado de nuestros profetas, estaremos allí. Solo tenemos que mirarnos con nuestros ojos internos, a nosotros mismos, a lo que hacemos,
Y tenemos que detenernos. Tenemos que contener a nuestro Shaitán en el interior y mantener nuestra palabra ante nuestros profetas y ante Dios mismo, la palabra que le damos. Si hemos dicho que seremos buenos, significa que debemos ser buenos. ¿No es así? Sí, después de todo, no sin razón, en el zoroastrismo, el principio fundamental es la adhesión a los buenos pensamientos, buenas acciones y buenas palabras. Es decir, si vives una vida justa, se te concederá la vida en el paraíso después de la muerte, que significa precisamente todos los dones de Ahura Mazda. Entras en ese mundo, naces en el mundo donde vive Dios mismo. Era lo más alto que una persona puede conseguir en ¿Y esta qué vida. puede ser mejor? Si durante esta vida o elegirás el servicio a Arimán y los devas, y te quemarás en el infierno y Seguro. padecerás un sufrimiento eterno autotorturante. Es significativa la diferencia. Admítanlo. Lo es. Sí, También es muy valioso el hecho de que todos los profetas hablaron de esta solidaridad y amabilidad de la gente, en particular de que habló el profeta Mahoma, que debería haber unión de la gente y rivalidad en buenas obras. De hecho, esto concuerda bastante bien con lo que hablamos sobre la sociedad creativa. En el cristianismo también se dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y así que me parece que este modelo de la sociedad creativa favorece de la mejor manera posible la implementación lo de que lo que los los profetas profetas hablaron. hablaron. No hay Sí. nada nuevo y no puede haber y nunca lo habrá. Porque la verdad es una sola. Es una para todos en todo momento. Mientras que Shaitán tiene muchas ilusiones. No sin razón existe este antiguo proverbio que dice que al hacer el mal a otra persona, haces el Por mal en primer supuesto, lugar a ti mismo, mientras que uno haciendo se el hace bien el a otra bien a sí persona, mismo uno... porque cuanto más bien hacemos, más bien se nos devuelve. Y si hacemos mal a alguien, el mal definitivamente regresará a nosotros. Es una ley y no puedes escapar de ella en ningún sitio. Y es imposible hacer el mal en secreto porque el Shaitán lo sabe todo y Dios lo sabe todo. Exactamente. Así que los profetas mostraron este ejemplo con sus vidas y en realidad es importante para cada persona hacer este ejemplo para los demás. Por supuesto, pero digo una vez más, hay que escuchar a los profetas y no a la gente. Mm. Escuchar a los que son inmortales. El que vive eternamente puede enseñar a vivir, mientras que el que es igual que usted, ¿qué le enseñará? Un simple ejemplo. ¿Puede un mendigo enseñarle a ser rico? No. Sin embargo, ¿puede una persona rica enseñarle a ser rico? Puede, si quiere. ¿No es así? Todo es sencillo. El profeta también dijo que todos son pastores y que todos son Cada responsables de persona, su por rebaño. supuesto. ¿Cómo entender esto? Muy simple. Cada persona que ama a Dios sabe lo que es el amor y ha de compartir este amor con todos. Cuando una persona siente el amor de Dios y entiende qué clase de regalo es, no puede ser confundido ni comparado con nada. Nada puede reemplazar el verdadero amor de Dios en una persona. Es sentir el paraíso en el interior. Entonces, ¿cómo es posible no compartirlo? Y cuando uno ve que alguien no lo conoce, ¿cómo puede no ser responsable de eso? ¿Cómo puede no compartirlo? Ciertamente, es imposible enseñar al diablo a amar a Dios. Es imposible hacer que lo muerto se convierta en vivo. Pero cuando nos dirigimos a lo vivo, a lo cálido y no a lo frío, tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de compartir este amor con el que aún no está irrevocablemente muerto. Quiero decir, una persona puede estar al borde de la vida y de la muerte, y todavía es posible salvarla, sacarla de las garras de Satanás. ¿No es esto una buena acción? ¿No es usted responsable de eso? ¿Cuál es el sentido? Está en el servicio, está en el amor. ¿Y hay una diferencia entre el servicio y el amor? Una simple pregunta.
Uno se origina en el otro. Cuando amas, no puedes no servir. Absolutamente cierto. Y no puedes servir cuando no Ujú. amas. Entonces finges. Entonces seguirás haciendo todo para tu propio beneficio. Y entonces serás el mismo Kifa, Ujú. piedra. Te dedicarás a la simonía. ¿Y qué harás? Forzar a la gente a traerte regalos y ponerlos bajo tus pies. Siempre tendrás una justificación. Después de todo, los magos trajeron regalos a Jesucristo. Por lo tanto, uno está obligado a traer regalos a los sacerdotes, ¿no? ¿Por Sí. qué? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, amigos míos? ¿Existe alguna? ¿No la hay? ¿Para qué el niño necesitaba esos regalos que le trajeron? Los trajeron de todo corazón, simplemente como una señal de su respeto por aquel que vino a este mundo. Ellos sintieron esto, lo sintieron y vinieron a inclinarse ante él, y de acuerdo con sus tradiciones, trajeron los regalos. Una simple pregunta, a diferencia de esos kifas modernos que se dedican a la simonía, ¿Jesucristo realmente pidió a los magos que hicieran eso? ¿Realmente los obligó a hacerlo? ¿Desarrolló instrucciones completas sobre cómo debían hacerlo? ¿O le pidió algo a alguien durante su vida? No. ¿Les obligó? Sí, a servir a Dios y a amar a Dios y a ser un humano. Y eso es todo. ¿No es así? Pero, ¿qué es lo que piden los sacerdotes hoy en día? Que nosotros, la gente, acudamos a los sacerdotes como los magos acudieron al propio Jesucristo. Llevemos regalos, los pongamos bajo sus pies, les besemos las manos y los pies y escuchemos sus instrucciones, que supuestamente deberían llevarnos al mundo espiritual. Chicos, ¿no es eso una simonía? ¿Y no matamos así todo lo humano en esos sacerdotes, dándoles incentivos? En realidad, ¿se asemejan a Jesucristo? Y nosotros apoyamos eso. Entonces, ¿quién es pecador en este caso? No hablamos de ellos. Es su elección, es su vida. Y viven como quieren, sirven a quien quieren, si quieren. Sirven a Dios, o si quieren, sirven a Satán. En realidad, buscan el poder, la codicia y la insaciabilidad. Los que se esfuerzan por eso, olvidándose del verdadero servicio a Dios. Sin embargo, nosotros, la gente, al escucharlos y apoyarlos, complacemos a Satanás. ¿Agradará esto a Dios? Dicen, esto le agrada a Dios. ¿Son Jesucristo? ¿O son profetas? ¿Realmente oyen a Dios? Por supuesto que no. Son simplemente personas pobres y miserables que perdieron su camino en esta vida y se pusieron bajo el poder de Satanás. Y tratan de imponernos también esta plaga que proviene del mismo Satanás. Intentan convertirnos en esclavos de Satanás, para que, complaciéndolo, nosotros mismos estimulemos y apoyemos este servilismo para que nos dividan. Después de todo, ¿quién nos divide? Satanás. ¿A través de quién hace esto? A través de nosotros. ¿No es así? Nos dividimos escuchando a quién. De nuevo, a las marionetas del propio Satanás, que nos dice, esto es agradable a Dios. Pero, ¿es agradable a Dios cuando nos dividimos? Una pregunta simple. Por ejemplo, si alguien tiene hijos, 2, 3, no importa, ¿quiere como padre que sus hijos se dividan y se odien entre sí? Entonces, ¿por qué creen que Dios quiere esto? Sin embargo, nuestro deseo de ser elegidos, estos kifas nos dicen, ya que están con nosotros, tendrán el cielo, mientras que los demás no lo tendrán porque no aman a Cristo, y ustedes lo aman porque nos traen regalos. Chicos, ¿no les hace esto reír?
¿Por qué son como niños pequeños? ¿Por qué traicionan a los profetas? Traicionan a Cristo, traicionan a Dios. ¿Por el bien de qué? ¿De los sueños, deseos, aspiraciones viles de ser superior a alguien? ¿Y creen que esto viene de Dios? ¿Elevarse por encima de alguien cuando el mismo Jesucristo dijo que todos nosotros debemos ser iguales, que todos debemos amarnos? ¿Quién es más alto? ¿Los quifas en la tierra delante de nosotros, entre Dios y nosotros, o Jesucristo? ¿A quién sirven? Discúlpenme, pero esto es verdad, y esto debe ser meditado. Lo más terrible que hacen los fariseos y los escribas es que cierran la entrada del reino de los cielos. Lo más terrible que hacen los fariseos y los escribas es que Mm. sirven a Satanás, olvidándose de Dios. Y lo más terrible que hacemos es que los Y los escuchamos apoyamos. y los apoyamos. ¿Somos sus víctimas? No, amigos, no somos víctimas ni de escribas ni de fariseos. Somos sus cómplices y somos tan culpables como ellos. Si no escuchamos a nuestros profetas, sino que cumplimos lo que dicen los escribas y los fariseos, somos tan responsables como ellos. Y nos espera el mismo destino. ¿No es así? Y no hay manera de culpar a alguien más, porque Él me lo dijo. El mismo Jesucristo lo dijo. Y sus palabras fueron directas. El mismo profeta, el más grande de los profetas, lo dijo. Y nosotros no escuchamos esas palabras, ¿verdad? Escuchamos las palabras de la gente, ¿no? No, amigos míos. El sol brilla para todos. Asimismo Dios. Dios ama a todos. Pero quien lo traiciona es un traidor a Dios. Y aquí no podrá culpar a otro, porque lo hace por su propia decisión. Y es responsable de ello. Si ha dicho ante Dios, ante su rostro, que le ama y está dispuesto a servirle, sírvale. Y no puede retirarse. Pero si se retira de Dios, no mencione su nombre con su boca. Sirve a Satanás, porque es su esclavo. O tal vez no tengo razón. La verdad siempre es simple, amigos. El mundo es simple. El mundo es simple y fácil. Y tiene que ser hermoso. Pero para que sea hermoso, debemos ser humanos. Debemos amarnos unos a otros. Amar a nuestros profetas. Y todos juntos amar a nuestro Dios. Porque Dios es uno. Y todos nosotros somos sus hijos. Ninguno de nosotros es más alto o más bajo, más viejo o más joven. Todos somos sus hijos cuando estamos en su amor. Y esto es maravilloso. Sí, Jesús era indiferente a todo lo terrenal y dijo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque era Jesucristo. Sabía que no importaba lo que posea en este mundo. Se puede poseer por un tiempo muy corto y no tiene ningún valor real. No importa lo que sea, que lo más precioso es el amor de Dios, porque es lo único que lleva a la vida. Ujú. Nada más. ¿Qué es el elixir de la inmortalidad? Una pregunta simple. ¿El verdadero elixir de la verdadera inmortalidad? El amor que otorga la vida. Totalmente cierto. Mientras que todo lo demás, lo que hay en este mundo, es Ujú. meramente un reflejo que puede prolongar su existencia aquí, simplemente prolongar la agonía, pero no le dará la vida verdadera. Y de todos modos, será todo temporal aquí, porque todo este mundo es temporal e ilusorio. Igor Mikhailovich, usted ha dicho ahora tan profundamente sobre la vida, sobre el valor de esta vida, que el amor es precisamente el elixir de la inmortalidad que otorga la vida. De hecho, todas las religiones hablan del valor de la vida. En todas partes está el mandamiento no matarás, tanto en el budaísmo como en el cristianismo
Además, el mandamiento no matarás en el cristianismo incluye no solo el daño físico a una persona, sino también el odio y la malicia Por contra una supuesto. persona, porque se dice que todo el que odia a su hermano es un asesino. ¿Cómo debe entenderse esto? No hay nada más valioso Ujú, que la vida humana. Y todos los profetas hablaron del valor más alto, la vida humana. ujú, Cuando olvidamos esto, dejamos de ser humanos. Valoramos cualquier cosa menos la vida humana. ¿No es así? ujú. Si escucháramos a nuestros profetas, estaríamos en la sociedad ideal ya hace mucho tiempo, y ya seríamos una hermosa civilización, al menos del tercer nivel. Pero estamos donde estamos, lamentablemente. La vida no es lo que fue ayer. La vida es lo que es ahora y lo que será mañana. No se puede tratar la vida en términos de ayer. La vida es ahora. Este momento es precisamente la vida. Y es aquí donde se tiene que asumir la responsabilidad. Es aquí donde tiene que hacerse una elección y donde tiene que aumentar el amor. No aferrarse a lo que está muerto y al pasado, sino construir hoy, justo ahora, lo que mañana se convertirá en nuestro presente. Construir el mundo en el que queremos vivir, y podemos hacerlo. No es difícil. No hay nada más valioso que la vida humana y no puede haberlo. Y aquellos que no valoran la vida humana no pueden ser humanos. Esto también es cierto. Hay palabras maravillosas en el Corán que quien salva la vida de una persona es como si hubiera salvado la vida de Por toda la supuesto. humanidad. Así Y si le que hay quitas la tal vida a una persona, correlación. se la quitas a Ujú, todos. La humanidad es como una unidad. No importa si es una persona o toda la humanidad. Esto es muy importante. Y sin embargo, si nos consideramos seres humanos, si nos consideramos una civilización, entonces tenemos que hacer todo lo posible para cumplir esos sueños, los sueños de nuestros profetas, que nos llevan, sorprendentemente, precisamente a la construcción de la sociedad creativa y luego la sociedad ideal. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Después de todo, como padres, todos queremos que nuestros hijos sean, en primer lugar, humanos, que sean buenas personas, que nos amen y nos respeten, ¿verdad? Está en nosotros, es verdad, está en nosotros. Y Dios también. Dios solo quiere una cosa, quiere que seamos humanos y que sigamos vivos. Y eso es posible solo si cumplimos lo que nuestros profetas dijeron. la responsabilidad recae en cada hombre. Al fin y al cabo, el mismo Corán dice que Alá se ofreció a responsabilizar a las montañas como a los cielos y la tierra, pero no se responsabilizaron. Únicamente el hombre asumió la Un humano. responsabilidad. Sí. El ser humano es el único ser que no solo está espiritualizado, sino también con alma. Y solo un ser humano puede ser responsable ante Dios, porque solo un humano puede vivir eternamente y convertirse en parte del mundo espiritual. Y no debemos olvidar esto. Esto es lo que nuestros profetas nos dijeron. Verán, es muy simple. De hecho, es sencillo ser fiel a nuestros profetas y construir un mundo hermoso Mm, y dejar de dividirnos. Un simple ejemplo. Estamos unidos cuando estamos en lugares sagrados. ¿No es así? Somos uno. ¿Estamos divididos? No, porque no nos importa nada ni nadie. Dejamos de estar separados por ideologías. Dejamos de mirarnos en términos de apariencias. No, en los lugares sagrados pensamos en Dios.
¿verdad? Pensamos en lo eterno. Entonces, ¿por qué nosotros, después de dejar los lugares sagrados, nos convertimos en esclavos del Shaitán de nuevo? Una simple pregunta. Después de todo, allí somos todos uno. Así que debemos estar unidos siempre y en todas partes y dejar de dividirnos. Dejar de servir a los escribas y fariseos y empezar a servir a nuestros profetas y a nuestro Dios. Tenemos un solo Dios. Sí, los profetas de las religiones son diferentes, pero recordemos al último de los profetas, al más grande de los profetas. ¿No llamó a los cristianos musulmanes? Lo hizo, ¿no? Creyentes. Sí, porque sirven al mismo Dios, y él los llamó musulmanes. Entonces, ¿qué nos impide ser como nuestros profetas, leales, fieles a nuestro Dios y amarnos los unos a los otros? Nada. ¿No es así? Y vale la pena reflexionar. Y no deberíamos culpar a los escribas y fariseos. Por cierto, para los que no lo saben, Jesucristo llamó a los sacerdotes escribas y a los políticos fariseos, porque eran un partido político. Miren, han pasado varios miles de años, pero nada ha cambiado. ¿Saben por qué? Porque no hemos cambiado. Porque, como fuimos esclavos de Satanás, así lo seguimos siendo. Tal vez es suficiente. Recuerden una cosa, amigos. Ahora tenemos una oportunidad. Mientras el mundo espiritual nos ayuda a todos, y esta es la última ayuda, no duden que es la última. Todos vuestros profetas han hablado de esto, de nuestros tiempos en los que tenemos el honor de vivir. Sí, tenemos el honor, porque podemos hacer su sueño realidad. Así que, mientras el mundo espiritual nos ayude, debemos dar un paso para construir la sociedad creativa y hacer realidad el sueño de nuestros profetas. Si somos humanos, si somos realmente creyentes y si amamos de verdad a nuestro Dios, debemos dejar de dividirnos entre nosotros, sirviendo a la gente y a los intereses mundanos de ciertos grupos pequeños. Debemos recordar una cosa: no hay nadie más alto que nuestro Dios y sus mensajeros. Nuestros profetas querían una cosa. Por lo tanto, debemos tomar el ejemplo exacto de nuestros profetas y escucharlos solo a ellos y no a la gente. Y si no damos ese paso uno hacia el otro, entonces el Shaitán dará ese paso y pondrá en jaque a toda la humanidad. Diré así: un enfermo puede ser tratado, curado y salvado, pero un muerto no puede ser salvado. Solo se puede compadecer por él. Por lo tanto, mientras el mundo espiritual nos ayude a recuperarnos y a curarnos, debemos ayudarle y hacer todo lo posible para evitar que el mundo espiritual se compadezca de nosotros como humanidad al recordarnos. Hagamos simplemente lo que los profetas nos legaron: amarnos unos a otros, amarnos de verdad, dejar de servir al Shaitán y empezar a servir a nuestro Señor Dios, y honrar a nuestros profetas y escucharlos. Esto es simple, y empecemos con algo simple. Simplemente respetémonos y amémonos unos a otros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, amigos. Todo es muy sencillo realmente. Podemos construir la sociedad creativa, pero todos juntos. Esto no contradice a ninguna de nuestras religiones, porque todas las religiones son corrientes de una sola fuente.
Y todos los que amamos a Dios somos gotas de estas aguas comunes. Gracias, amigos.